Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este inicio de actividades post-vacacionales de la Academia Nacional de Medicina para el día jueves 18 de septiembre de 2025. Señor secretario, verificar el quórum, por favor. Tenemos quórum, señor presidente. Por favor, la agenda del día. Sí, la reunión del día de hoy es una sesión ordinaria en la cual se efectuará el simposio Efecto de la música en salud y enfermedad, el cual ha sido organizado por la Comisión de Cultura y Humanismo, y actuará de moderador el doctor Luzardo Canache. Tenemos dos conferencias, una primera por el doctor Carlos Rojas Malpica, miembro correspondiente nacional, titulada Filosofía de la Música, algunas palabras, y una segunda conferencia por la doctora Miriam Marcano Torres, titulada Interacción Música-Cerebro, su efecto en salud y enfermedad. Y luego de eso, la sección administrativa correspondiente. Es todo. Nos va a presentar el doctor Canache, Sí. con la conducción. Sí. Actuará como moderador el doctor Luzardo Canache, quien introducirá a las conferencias correspondientes. Señor presidente, ruego darle la palabra al doctor Luzardo Canache. Tiene la palabra el doctor Luzardo Canache. Presidente, por concederme la palabra. Muy buenos días, señores individuos de número, individuos correspondientes, miembros correspondientes nacionales y extranjeros, invitados de cortesía y al público asistente. Y a los virtuales también, porque no los vemos, pero están invitados. Es un gran honor estar aquí hoy a presentar este interesante simposio. Creo que es por primera vez que se presenta en la Academia Nacional de Medicina. Estuve revisando varias publicaciones y varias cosas y no vi ninguno, creo que es el primero. Entonces, para la Comisión de Cultura y Humanismo es una satisfacción que esto se logre. La música es uno de los factores más importantes de la vida del ser humano. Apareció hace miles de años en los inicios de nuestra especie y ha ido ocupando los espacios de nuestro día a día. La música tiene efectos terapéuticos comprobados. Constituye un tratamiento curativo en muchas de ellas, pero es una herramienta poderosa dentro de un enfoque de tratamiento integral, tanto en el contexto clínico como personales. Puntos importantes y limitaciones. Los efectos más consistentes sobre la ansiedad, el dolor, el estado emocional y algunos aspectos de cognición, especialmente memoria y de las funciones del lenguaje en la demencia. Algunas mejoras no se mantienen a largo plazo, sino se continúa con ella, con la intervención de la música. Han practicado buenos estudios, algunos con muestras pequeñas, falta de seguimiento, variedad en los tipos de música, diferencias en cuanto a la participación activa o pasiva. También la música personalizada parece funcionar mejor que sea música que la persona conozca o material significativo para ella. Está demostrado que involucrar activamente al paciente, cantar, bailar, suele dar mejores resultados. Los efectos de la música en los escolares con trastornos de déficit de atención se ha visto que son muy satisfactorios. Para nosotros los obstetras también es muy beneficiosa durante el embarazo, porque estimula el cerebro fetal, ayuda a su desarrollo cognitivo y fomenta un vínculo fuerte entre la madre e hijo. Reduce el estrés materno, produce más endorfinas que benefician al feto. Puede oírse a partir de las 16, 18 semanas. Aunque el oído interno se desarrolla más casi por completo entre la semana 26 y 28, donde se hacen las interacciones con la música y los pacientes ayudados por el ultrasonido.
Me pareció que lo expresado por el gran músico alemán Ludwig van Beethoven, que dice, la música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de los sentidos. Me parece que en la actualidad esto, de tanto tiempo que él lo dijo, a la actualidad es una cosa que se mantiene en el tiempo y que creo que persistirá. Para ello, para ellos son dos expositores que tienen bastante experiencia en esto. Vienen del estado Carabobo, el doctor Carlos Rojas Malpica, va a hacer la primera conferencia. Él es egresado de la Universidad de Carabobo, es doctor en ciencias médicas, doctor honoris causa de la Universidad de Carabobo, es maestro de la Psiquiatría Nacional y es profesor universitario y además es miembro correspondiente extranjero de las academias de medicina tanto de España como de Francia. Y entre nosotros es el miembro correspondiente con el puesto número 6. Su disertación será La filosofía de la música, algunas palabras. Con el doctor Malpica se encuentra actualmente en Houston, Estados Unidos, y su conferencia será virtual grabada. Por favor, señor secretario, que le concedan permiso al doctor Rojas Malpica para su exposición. Sí, por favor, el servicio técnico a colocar la presentación del doctor Rojas Malpica. Muy buenos días. Agradecido y honrado por participar en esta sesión de la Academia Nacional de Medicina. Gracias por darme la palabra. Es una sesión de la Comisión de Humanidades Médicas presidida por la doctora Miriam Marcano Torres. Quien les habla, soy Carlos Rojas Malpica, profesor de la Universidad de Carabobo y miembro correspondiente nacional de la Academia. Me voy a referir a filosofía de la música, algunas palabras. Y digo algunas palabras porque no es posible hacer una cobertura monográfica del tema, dado lo extenso y complicado que resultaría. Sin embargo, trataré de decir las cosas más importantes y trascendentales, aunque me voy a reducir a los primeros siglos de la historia. En la prehistoria ya es posible encontrar música. En esas tibias de garza que ustedes ven allí, o tibias de animales perforadas, son unas flautas. Es posible, si uno hace una hermenéutica freudiana del uso de esa flauta, es posible que el hombre primitivo pretendiera, a través de la flauta, utilizar el canto de las aves para atraer las parejas en tiempos de celo. Hacer eso mismo con el espíritu que estaba dentro del hueso y extraer a través de ese espíritu, porque acuérdense que el aliento, el aire que sale de los pulmones es una de las primeras formas de ser entendido el alma, a través del aliento que sale por los orificios de ese hueso, atraer la hembra, pero también congregar a su grupo social, a su clan, o también inclusive prepararse para la cacería u otras actividades. La música, como les dije, existe desde la prehistoria. En el antiguo Egipto ya hay instrumentos musicales y danzas de diverso tipo. Instrumentos de cuerda, instrumentos de sonido como flautas, e instrumentos de percusión como los tambores. Esa música se utilizaba también con un sentido freudiano, por decirlo así, porque era la música que se tocaba en los arenes, aunque también se usaba para producir, digamos, música religiosa, sacra, y también para prepararse para la guerra. En el siglo VI, V antes de Cristo, Pitágoras
trató de encontrar un orden trascendental a los descubrimientos matemáticos de los egipcios. Él no veía simplemente cálculos de tipo operatorio, de tipo práctico, sino que pensaba que había un orden detrás de eso. Y detrás de ese orden, por ejemplo, estaban las matemáticas. Y el cultivo de las matemáticas no era solamente un estudio, por decirlo así, científico, sino que también era una actividad casi que sagrada, misteriosa. Por ejemplo, en Pitágoras, la ecuación 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, no es solamente un hecho, un acontecimiento matemático, sino que es también revelación de un orden ulterior, posterior de las cosas de la naturaleza. Lo mismo se podría decir del teorema de Pitágoras, del conocido teorema de Pitágoras, y del descubrimiento que él hizo de producir diversos tonos musicales estirando una cuerda o estirando varias cuerdas y colocando en el medio una especie de diapasón o de obstrucción cuyo desplazamiento producía distintos registros musicales que podríamos hacer equivaler a las notas musicales. En ese trasunto, en esa esencia matemática de las cosas o en ese orden de las cosas, encontramos el origen de lo que posteriormente será conocido como el eidos platónico. Sócrates era un pitagórico, no fue discípulo directo de Pitágoras, Pitágoras no dejó obra escrita, Sócrates tampoco, pero sí era un cultor de las ciencias matemáticas y del conocimiento musical en los mismos términos que Pitágoras. De hecho, desde el punto de vista religioso, los pitagóricos pensaban o creían en la metempsicosis, en la capacidad digamos, de sacar el alma del cuerpo y trasladarse a otros lugares. Bueno, Sócrates sufría estados de arrobamiento que los atribuía a ser perseguido o poseído por el daimón socrático, que no era otra cosa que el daimón erótico, Eros, que era Eros, que no era ni humano ni divino, sino un estado intermedio entre los dioses y los hombres. Y Sócrates era un pitagórico que practicaba la mayéutica, o sea, el método de la pregunta y de la indagación permanente sobre las realidades ya construidas, ya creídas y asimiladas como ciertas. Él desarrolló la lógica apolínea, porque también en el mundo griego, además de la lógica apolínea, hay la lógica o la pasión dionisíaca. Y puede haber música apolínea que es dulce, suave, sublime, que busca reencontrarse con el alma, y puede haber música dionisíaca que busca encontrarse con el cuerpo, con las pasiones más bajas y más profundas. Sócrates, como ya sabemos, fue maestro de Platón. En la antigua Grecia se generó el mito, de Orfeo y Eurídice. Orfeo era un pastor que también era poeta y músico de la antigua Grecia, hijo de Apolo. Bueno, nosotros decimos antigua Grecia, pero Grecia es un término que inventaron los romanos para llamar a los helenos. En realidad es la antigua Hélade, pero yo sigo usando el término de Grecia porque es el más comúnmente utilizado. Bueno, Orfeo, hijo de Apolo, que también era músico, y de la musa Calíope, sedujo y amó como nadie a Eurídice, la más bella de todas las ninfas de Tracia. Él se quiso casar, pero la ninfa fue raptada y en el fue raptada por un enemigo, por un adversario, y en el rapto fue mordida por una serpiente, perdió la vida y, por supuesto, al perder la vida se iba al trasmundo, al reino de Hades, al infierno,
al subsuelo, pues. Entonces, ¿qué hace Orfeo? Orfeo se vale de la música, del amor y de la poesía y de la esperanza para llegar hasta el infierno para rescatar a Eurídice. Se encuentra con varios obstáculos. El primero de ellos es el barquero Caronte, que le dice que no puede pasar al reino de los muertos porque él está vivo. Sin embargo, él, que ya lo hacía en otras oportunidades, logra, tañendo en su lira, una música muy triste que lo logra adormecer y lo convence de trasladarlo hasta el Hades. En el Hades lo recibe el rey del infierno, que es el hermano de Zeus o Hades. Le dice que está bien, que él también lo convence a través de la música, le dice que él le puede permitir buscar a Eurídice con la condición de que no le mire el rostro. Él acepta, sale a buscar a Eurídice, la saca del infierno, pero en el momento en que está saliendo, emergiendo a tierra, al mundo solar, por decirlo así, no al mundo de las tinieblas, sino al mundo solar, él retrocede para verle el rostro, pero no ha salido completamente, con lo cual Eurídice sufre una segunda muerte. Esto plantea la posibilidad de que la música, el amor y la poesía, junto con la esperanza, pueden desbloquear los límites más frecuentemente aceptados por el hombre. Por ejemplo, los límites entre mortalidad e inmortalidad, entre el cielo y la tierra, entre posible e imposible. Todos esos límites resultan desbloqueados a través de la música, el amor y la esperanza en el mito de Orfeo y Eurídice, que ha servido de fundamento para óperas que todavía se presentan en tiempo contemporáneo. Platón, discípulo de Sócrates, decía que la filosofía es música, la máxima. Esto es una traducción de García Vaca de una frase un poco más extensa que ustedes la pueden ver allí en griego. Dice, cuéntase pues que las cigarras fueron en otro tiempo hombres de los nacidos antes que las musas. O sea, que la música es filosofía y es Platón el que desarrolla el concepto de la música de las esferas, que aunque es de origen pitagórico, pero el primer intento de darle un orden lógico lo hace Platón en la República. Fíjense que Blaise Pascal, el filósofo francés y matemático, científico del siglo XVII, decía, el silencio eterno de esos espacios infinitos me abruma. En el caso de Platón, no hay ese silencio eterno, sino que el desplazamiento de los astros produce una música que es lo que se llama la música de las esferas. Y esa música no es audible para el oído humano, porque habría que escucharla con el alma, y el oído todavía es un órgano corporal. Pero también esa música es expresión de un orden sublime y superior. Es el eidos, esa esencia que portan todas las cosas que son en definitiva lo que nos permiten definirlo y que las preceden. Por ejemplo, el eidos de un caballo es el mismo, tenga la forma que tenga el caballo. Entonces, es posible con Platón distinguir cuatro sentidos de la música. En primer lugar, como ya lo decía García Vaca, la música es filosofía en su máximo esplendor, es decir, que busca encontrar un orden, una estructura universal y lógica de lo real. El filósofo es un músico y el músico es también un filósofo. En segundo lugar, la música también es cosmología, pues se interesa y deriva de la armonía del universo. En tercer lugar, la música es purificación o catarsis emocional, que limpia el alma de los mortales. Pero por último, en cuarto lugar, es también un fenómeno estético como la poesía y el arte. No olvidemos que la palabra poesía viene del griego poiesis, que significa creación o recreación.
Es ampliamente reconocido que los filósofos griegos influyeron el pensamiento judío y cristiano con diversos intentos de acomodo, recuperación teológica, de los cuales nos interesan especialmente San Agustín y Boecio. Aristóteles, también discípulo de Platón, sin embargo, tuvo graves problemas para, digamos, definir la música a través de su tesis del hilemorfismo. El hilemorfismo proviene de hilá, que significa materia, y morfé, forma. El problema es que en Aristóteles no lograba distinguir entre la forma y, y la materia en el caso de la música. Parecía que eran una misma cosa, fondo y figura eran la misma cosa. San Agustín de Hipona, nacido en África, nacido, digamos, como, como pagano, hijo de pagano, pero la madre lo induce a estudiar la filosofía cristiana. Desde niño habló latín, estudió griego clásico, tuvo mucho interés por la literatura y en Milán se produjo una conversión al cristianismo bajo la influencia de un obispo local. En Hipona, que es lo que hoy en día llamaríamos Argelia, hizo una vida de pobreza, de ascesis, de concentración espiritual, no contrajo matrimonio nunca, y a diferencia de Pitágoras y de Sócrates, sí dejó una amplia obra escrita. Para San Agustín, la música es una de las artes liberales, porque recuerden que en el medioevo se estudiaba el trivium y el quadrivium en las escuelas, pues en la escolástica medieval. El trivium era sobre todo matemática, física y gramática. En cambio, en el quadrivium se añade la música, de tal manera que de la música, San Agustín encuentra una ruta a través de la música para llegar a las regiones más divinas de la existencia. Y en eso dice que la música es la ciencia de la modulación consistente en el sonido y el canto, además de incorporarla en el quadrivium, pues como parte de las denominadas artes liberales. Más adelante, el filósofo romano Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio, o simplemente Boecio, que nació en el siglo V y murió en el sexto después de Cristo, fue un hombre que estudió y tradujo las obras de Platón y Aristóteles. Vivió un problema político que lo llevó a la cárcel y fue condenado a morir en prisión. Y en esa circunstancia, él trata de buscar dentro de sus mejores registros qué lo puede ayudar a vivir y a superar esa aspereza de la vida en prisión. Y allí se da cuenta que, y sufre una gran conversión religiosa, por supuesto, y allí se da cuenta que es su preocupación por la fortuna, o sea, por la vida mundana, la vida carnal, la que lo ha separado de Dios y de la religión, que es lo único que lo puede salvar en esas circunstancias tan penosas que está viviendo en prisión. Entonces, él apela a la música, no solo como experiencia sensible, sino como presencia inteligible que puede aproximarlo a la unión con la divinidad. Es por eso que en su trabajo de instituciones, música, recuerda que los pitagóricos, antes de dormir y al levantarse, purgaban sus almas con unos cantos, porque tanto el cuerpo como el alma son musicales. Esto sin duda conscientes de que toda nuestra alma y cuerpo está unida a partir de una armonía musical. Esa armonía, ese eidos que podríamos llamar también con Platón,
ese eidos, esa esencia, esa sustancia divina que está presente en las cosas, pero también en el cuerpo y en el alma de los hombres, estar excelentemente representada en la música. Y es por eso que él hace unas expresiones que no las puedo leer tan detenidamente, donde refiere que ha perdido mucho tiempo con la fortuna, o sea, con las pasiones mundanas, humanas, y que ahora debe buscar en la música, en filosofía por supuesto apolínea, no dionisíaca, en la filosofía apolínea debe buscar un referente para reencontrarse con Dios y superar el grave problema de la prisión que está viviendo. El fértil otoño se hinche de pesadas uvas. Estas cosas solía escudriñar y dar con sus causas varias y ocultas. Ahora, en cambio, yace con la luz exhausta en su mente y, agobiado por las pesadas cadenas alrededor del cuello, inclina el rostro hacia abajo por el peso, se ve forzado a mirar a la vasta tierra. En otras palabras, con Boecio se puede decir que la música debe ser comprendida como el estado más oculto y sagrado a través del cual el hombre puede ascender a los estadios más profundos de la divinidad. De ahí que se ha interpretado la producción poética de la Consolatio como una liturgia, como una misa, como una oración, como una teorización sobre la música que se integra metafísicamente en la teología del ascenso místico. Y allí donde consigue ayuda de filosofía para pasar del estado de falla irracional atribuido a Fortuna a reconocer que es un hombre dotado de razón, que puede comprender los verdaderos principios, lo que puede significar precisamente la búsqueda de la música interior, que es reflejo de aquella inteligible o divina. Alighieri mismo, el Dante Alighieri, quien vivió en el siglo XIII y XIV en Florencia y que es el gran poeta bueno, no es el primero, se dice que el fundador de la cultura romana es Virgilio, pero que Dante es el fundador de la cultura, digamos, de la poesía religiosa de finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. Entonces, él describe su visión de Dios cuando está en el paraíso. Ustedes saben que la comedia es un tránsito desde el infierno hasta el paraíso. Y dice que Dios no es solo una luz intermitente, sino que también es sobre todo el amor que mueve el sol y las otras estrellas. Esto lo emparenta, pues, por supuesto, con las doctrinas de San Agustín y de los teóricos cristianos del medioevo que veían en la música una forma de entrega divina. En conclusión, es posible distinguir varios sentidos de la música en la filosofía. En primer lugar, como ya lo dijo García Vaca, la música es filosofía en su máximo esplendor. Ambas buscan comprender la estructura lógica de lo real. El filósofo es músico y el músico es filósofo. En segundo lugar, la música es cosmología, pues se interesa y deriva de la armonía del universo, a diferencia de Pascal, que decía que allí no había ningún sonido. En tercer lugar, la música es purificación o catarsis emocional que limpia el alma de los mortales. En cuarto lugar, es también un fenómeno estético como la poesía y el arte. Pero por último, también es ciencia en el sentido del saber lógico que gobierna la producción musical. Con Amado Nervo podríamos decir que solo hay tres voces dignas de romper el silencio: la de la poesía, la de la música y la del amor. Solo hay tres cosas por las cuales vale la pena romper el silencio. Muchas gracias, ha sido un gran placer y espero que en una próxima oportunidad podamos llegar un poco más lejos con la filosofía y la fenomenología de la música.
Un placer haber compartido con ustedes. La segunda conferencista es la doctora Miriam del Valle Marcano Torres, graduada en la Universidad de Carabobo de médico cirujano, de médico internista, de psiconeuroinmunología y psiconeuroeducación. Es fundadora del Servicio de Medicina Interna en Carabobo, profesora universitaria, doctora en Ciencias Médicas, presidente de la Comisión de Cultura y Humanismo de la Academia Nacional de Medicina, individuo de número sillón 33. Su conferencia es el efecto terapéutico de la música en salud y enfermedad. Ruego, señor secretario, le dé la palabra a la doctora Marcano Torres para la exposición. Tiene la palabra la Gracias. doctora Miriam del Carmen Marcano Torres. Bienvenida y mucho éxito. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecida, señor presidente, señor secretario, por concederme la palabra. Y, por supuesto, agradecida a todos los que han venido de manera presencial a oír esta conferencia, lo cual pues me honra muchísimo porque hay aquí personajes bien importantes para uno que apenas es un aprendiz de lo que va a hablar. Agradecida también a los que están presenciando la conferencia por vía virtual. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante porque forma parte de lo que se conoce actualmente como terapia mente-cuerpo, que son formas de tratamiento, formas de intervenciones terapéuticas que buscan mejorar al paciente desde una percepción holística, integral, totalizadora, en la cual no solamente estamos actuando sobre seres orgánicos y sobre elementos de tipo corporal, sino que también estamos actuando a través de la mente y del espíritu desde esta disciplina que manejamos el doctor Rodríguez Casas y yo, que es la psiconeuroinmunología, de comienzo relativamente reciente. Entonces voy a hablar de la interacción música-cerebro y su efecto en salud y enfermedad. ¿Dónde paso aquí? La música es uno de los más eficaces medios de comunicación del ser humano y a lo largo de este registro que les voy a presentar, vamos a ir entendiendo cómo puede ser usada desde diversas posibilidades para el disfrute, no solo el disfrute del ser humano, sino también para la comunicación y para otras intervenciones importantísimas desde la salud y desde el aprendizaje, sobre todo en los niños. Forma parte integral de la experiencia humana desde tiempos inmemoriales, es un medio de conexión, de expresión y de reflexión. Y también vamos a ver cómo la música puede ser utilizada en diversas circunstancias para producir esa conexión intensa, espiritual y profunda entre los seres humanos. Es un lenguaje universal que trasciende barreras lingüísticas y culturales. Y actualmente con el desarrollo intenso de la tecnología, nosotros vemos cómo la música se traslada de un lugar a otro y produce pues, los efectos beneficiosos de los cuales vamos a hablar. La música es capaz de unirnos en diversas circunstancias emocionales, en alegría, en tristeza, en situaciones de protesta, en situaciones de celebración, en el espíritu de oración, de comprensión y de amor. Va a moldear la percepción social, que es un vehículo de comunicación y protesta y conexiones entre eventos históricos de diversa naturaleza. La historia de la música nos marca o nos indica que ella tiene una íntima relación con la especie humana desde el comienzo de la historia de las diferentes civilizaciones. Ya desde los ritmos tribales hasta las sinfonías clásicas, ella ha cumplido un rol crucial en la definición de culturas, de movimientos sociales y de identidad individual. Y ancestralmente ella estaba vinculada al concepto de lo que es sobrenatural. Entonces tenía una finalidad supersticiosa, mágica o mística y se empleaba en las diferentes culturas en ese sentido. En las civilizaciones prehistóricas, los rituales de caza o de guerra se realizaban alrededor del sol y los individuos danzaban allí hasta el agotamiento imitando a los animales.
Para el hombre primitivo existían dos señales importantes que evidenciaban la separación entre vida y la muerte: el movimiento y el sonido. Así, por ejemplo, el arte prehistórico, danza y canto se funden como símbolos de vida, mientras que la quietud y el silencio simbolizan la muerte. Aquí con esta flecha roja, en esta pintura prehistórica encontrada, por supuesto, en una caverna, estamos viendo un sujeto que está tocando un instrumento musical que seguramente debe ser una flauta. Pero fíjense, este que está más arriba probablemente está tocando un instrumento de percusión, y aquí en el centro el artista ha colocado lo que parece ser un gran tambor, mientras que el resto de los personajes está bailando al ritmo de esta música, como imitando a los diversos animales con los cuales ellos convivían. Los primeros individuos aprendieron la música de la naturaleza y en su propia voz. Ellos intentaban simular los sonidos que oían en la naturaleza y los sonidos que ellos mismos desarrollaban entre unos y otros en los diferentes grupos en los cuales se congregaban. Crearon sonido con instrumentos muy rudimentarios como huesos, cañas, troncos, conchas, a las cuales le abrían estos diferentes agujeritos, estas perforaciones, y el primer instrumento que se logró demostrar fue una flauta hecha de hueso que producía sonidos en la escala musical actual hace aproximadamente 45.000 millones de años. O sea que la música ha acompañado a las distintas civilizaciones en todos los tiempos. En 3.000 años antes de Cristo, en Sumeria, ya disponían de instrumentos de percusión y cuerda como lira y arpa. Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones que se acompañaban de textos poéticos, y ahí recurro a lo que comentaba el doctor Rojas Malpica, que la música forma parte del arte y forma parte de la expresión humana en todos los sentidos. Las manifestaciones musicales del hombre siempre han consistido en la exteriorización de sus propios sentimientos en muy diversas circunstancias humanas. La música ha ocupado el interés de muy diversos filósofos, como el doctor Rojas demostró, y por ejemplo, Platón decía: la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. O sea que la música es capaz de enriquecer nuestra alma como si fuera un ejercicio. Einstein comentaba: siempre pienso en música y la música llena mis sueños de día. Puedo ver mi vida en términos de música y de ella saco gran parte de mi alegría. La música es también un instrumento para el cambio social, y en Venezuela tenemos un ejemplo muy significativo, como lo han sido las orquestas sinfónicas juveniles creadas por el maestro Abreu, en las cuales se han rescatado numerosos niños, no solamente de la delincuencia, de las drogas, de la pobreza y de la falta de educación y de cultura. Hoy en día este es un instrumento educativo que se utiliza prácticamente en todas las partes del mundo. La música también ha sido utilizada para expresar la protesta y la inconformidad de los seres humanos, y de eso tenemos una constancia muy clara en la década de los 60 y 70, en los cuales la música de protesta fue uno de los principales elementos que utilizaron las diferentes culturas para expresar su desacuerdo o su inconformidad con respecto a lo que pasaba. Ha sido utilizada también en himnos que han acompañado movimientos por los derechos civiles y la igualdad. Ha sido utilizada en las campañas políticas, y yo cuando estaba realizando eso me acordaba la canción de Ese hombre sí camina, da de frente a la cara. Fíjense ustedes cómo tiene la música utilizada en ese tipo de situaciones la capacidad de movilizar a las mesas y catalizar el cambio. Y me acuerdo el pitico de Piñerúa, que todo el mundo se compró su pitico y andaba todo el día tocándolo. Los artistas y los compositores, igual que los pintores, se constituyen en cronistas de su tiempo y han utilizado el arte de la música para reflejar también las angustias y las vicisitudes de la época en las cuales viven. Hay obras que resuenan con el espíritu de resistencia y solidaridad en situaciones de injusticia y opresión. Me recuerdo un canto que hicieron numerosos artistas para recaudar fondos para los niños del África, que fue muy bello y que estuvo de moda durante mucho tiempo. La música también es creadora de esperanza y unidad, de comunidad y propósito. El estudio de los efectos de la música sobre el ser humano
ha partido desde el advenimiento de las neurociencias, que también es un advenimiento relativamente reciente. Y a partir de la neurociencia general ha surgido una disciplina que se ha denominado la neuroestética, que está fundamentada en la neurociencia cognitiva e investiga sobre la percepción cerebral en las artes visuales y las artes auditivas. El cerebro, y esa disciplina ha concluido que el cerebro anhela la belleza, el arte y la naturaleza. Es una necesidad humana comunicarse con esas cosas tan hermosas que es capaz de producir el mismo ser humano. La neuroestética pretende estudiar los mecanismos neurales que subyacen a la percepción estética, no solo de la música, sino también de la pintura y de la poesía. Comprender cómo el cerebro responde al arte, a los objetos y escenas que evocan sentimientos intensos. La música es capaz de evocarnos sentimientos y emociones de toda naturaleza. Nos permite esta neuroestética también explicar y comprender las experiencias estéticas a nivel neurológico, y más adelante les voy a demostrar todas las modificaciones que se pueden producir en nuestro cerebro bajo el efecto de la música. La música puede reducir el cortisol y llevarnos a nuestro estado parasimpático de descanso y digestión, y eso tiene una significación médica bastante importante, porque cuando nosotros reducimos el cortisol, cuando nosotros reducimos la ansiedad y la secreción de adrenalina, nosotros estamos reactivando nuestro sistema inmunológico y estamos, por supuesto, estableciendo mecanismos fisiológicos preventivos de enfermedades de diversos tipos. Entonces, allí tenemos ya una justificación de la música como un elemento terapéutico de gran significación en el tratamiento de diversas enfermedades. Efectos de la música. Se han demostrado modificaciones verificables en el cerebro que inciden en otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, hay formas musicales que van a aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria y que nos pueden inducir diversas emociones como júbilo y llanto. La música activa las áreas del sistema límbico que está encargado del procesamiento emocional, y cuando nosotros escuchamos una música podemos tener y experimentar diversas emociones de acuerdo al significado que nosotros vayamos dándole, tanto a la tonalidad, al ritmo de la música, como al contenido de las letras. En la historia se dice que Orfeo, hijo de Apolo, fue el creador del arte de la música a través de su lira y canto. Y hay una historia que señala que Orfeo con su lira apaciguó las furiosas olas que amenazaban con volcar la nave de Jasón, que ustedes saben que había ido a buscar el vellocino de oro para poder obtener la recuperación del poder en la provincia de Yolco, en la cual su padre había sido el rey. Orfeo con su lira y con su música logró conmover lo inconmovible, las implacables divinidades del Tártaro, donde estaba un monstruo con 10 cabezas, había otro monstruo con 10 manos, estaban las medusas y había una serie de monstruos allí que castigaban a todos los que pasaban por ahí. De tal manera que el impacto de la música en la regulación emocional se conocía desde la antigüedad. Fíjense ustedes que en la antigua Grecia ya había historias donde la música había tenido ese efecto relajador y ese efecto de tranquilizar monstruos que hacían daño. A partir de estos conocimientos que nos ha permitido obtener la neuroestética, se ha creado una disciplina que se llama musicoterapia. Es el uso profesional de la música y sus elementos como intervención en entornos médicos, educativos y cotidianos. Y en la actualidad existen numerosísimos trabajos científicos que nos comprueban y nos permiten afirmar que la música tiene un efecto terapéutico significativo. El propósito de la musicoterapia es mejorar la calidad de vida y la condición física del ser humano, mejorar su actividad social, su actividad comunicativa, emocional, de salud y bienestar intelectual y espiritual, tanto de personas aisladas como de grupos o comunidades. Ahora, la musicoterapia no puede ser hecha por cualquier sujeto de una manera caprichosa. Eso tiene que cumplir estándares profesionales, porque la elección de la música se hace en base a elementos muy específicos que les voy
a mencionar más adelante, con base en los contextos culturales, sociales y políticos. Es decir, que existe una forma de atender musicalmente a cada tipo de enfermedad y a cada tipo de enfermo. Una de las cosas que se describió en la década de 1950 es lo que se ha llamado el efecto Mozart, que ha sido comprobado científicamente. El término fue acuñado por el médico francés Alfred Thomas en esa época. Este concepto asienta en la propiedad de la música para estimular el sistema neurovegetativo. La música es capaz de bajar la producción de adrenalina, activar la producción de todos los elementos parasimpáticos miméticos, y eso produce relajación, produce tranquilidad, produce un estado de paz interior bastante profunda. La activación de los centros de conexión neuronal es básico en los procesos de aprendizaje y liberación de nuestras emociones. Y de hecho, el efecto Mozart se utiliza en muchísimas escuelas como una base fundamental para favorecer el aprendizaje en los niños. Y se ha utilizado también, como señaló el doctor Canache, en la estimulación de los niños en útero, cuando ya ellos han desarrollado su oído y pueden compenetrarse con esa conexión que se mantiene incluso después que el niño nace y que va a favorecer todos los aprendizajes que ese niño va a desarrollar a lo largo de su infancia. Ayuda en el tratamiento de ciertas enfermedades y en el mantenimiento de relajación y de paz espiritual en el sujeto sano. Escuchar la música de Wolfgang Amadeus Mozart tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo de los niños, y eso está demostrado científicamente, incluso con cambios que se producen a nivel de sus pequeños cerebros cuando están recibiendo el estímulo prolongado de la música. Efecto de la música en la enfermedad. Se ha demostrado en los infartos cerebrales, mejora las emociones negativas, la memoria verbal y la atención. Yo les voy a contar dentro de poco mi experiencia. Modifica la actividad de algunas estructuras en otras enfermedades psiquiátricas y neurológicas, indudablemente con música dirigida de manera bien científica en relación a cada proceso patológico. Es un elemento fundamental para mejorar la depresión, la ansiedad. En la enfermedad de Parkinson, el uso de la música hace que reduzca el temblor y reduzca la rigidez que esos pacientes presentan. También se puede utilizar en el tratamiento del estrés postraumático, en la esquizofrenia y en muchas enfermedades neurodegenerativas. Produce una modificación en anormalidades estructurales del cerebro y disfunción en áreas cerebrales como la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el núcleo accumbens, el núcleo caudado y la corteza del cíngulo. En Alzheimer se ha demostrado que una de las últimas cosas que se pierde, uno de los últimos recuerdos que se pierde, es justamente el de las piezas musicales que ellos han interiorizado en su memoria desde que nacen, pues. Entonces, ese es el último recuerdo que se pierde, y cuando nosotros activamos la música y ellos se conectan con esa música, pues vemos cómo mejora notablemente la memoria, cómo los pacientes pueden mejorar incluso los procesos de autogestión y pueden vivir con una calidad de vida mucho más placentera, mucho más agradable que lo que tenían. Hay una epilepsia que se llama musicogénica, en la cual el sujeto experimenta una crisis inducida por cierto tipo de música, sobre todo las músicas que tienen ruido, que tienen mucha percusión, pero escuchar música clásica, específicamente la música de Mozart, pudiera ayudar a la reducción de crisis en personas con este padecimiento. Una de las cosas que yo me preguntaba cuando estaba preparando este tema era si el cerebro de los músicos era igual a los que somos adictos a la música o a los que nos gusta la música. Pues no. El cerebro del músico va a desarrollar una serie de elementos a nivel de la corteza motora que está relacionado con el vínculo o está vinculado con el movimiento corporal que ellos realizan para tocar un instrumento. Hay mayor activación de la corteza sensorial y son capaces ellos de controlar sensaciones hostiles cuando están tocando un instrumento.
actúa a nivel del hipocampo y entonces favorece la memoria musical, la experiencia y el contexto en el cual ellos están tocando. Actúa también a nivel de la corteza prefrontal, de tal manera que puede ser un modificador del comportamiento. Actúa en la corteza auditiva, que prácticamente se hipertrofia con la captación de los sonidos de la música, y actúa también a nivel del cerebelo. Entonces, fíjense ustedes cómo la música es una de las pocas circunstancias que puede activar prácticamente todo el cerebro. Todos los núcleos cerebrales, todos los lóbulos cerebrales pueden ser activados por la música. ¿Cuáles son los efectos neurológicos de la música? En primer lugar, favorece la comunicación, de tal manera que podemos interpretarlo como un fenómeno social de primer orden, de primera índole. Si al escuchar la música se añade la acción de tocar un instrumento, entonces la totalidad de las áreas cerebrales se estimularán, se activarán simultáneamente. Entonces imagínense ustedes el poder beneficioso que tiene la música sobre nuestro cerebro. Cuando el músico está leyendo una partitura de manera activa, una partitura musical, eso está activando las áreas visoespaciales. El hipocampo y la corteza prefrontal se activan para recordar, para situarnos y planificar la ejecución musical. El cerebelo proporcionará la armonía del movimiento y el ritmo. El sistema límbico aportará la emoción y el recuerdo. Y la activación del cuerpo calloso permitirá el flujo de información entre ambos hemisferios. Esto ocurre, por supuesto, en las personas que oímos música, pero ocurre en mayor intensidad y con mayor posibilidad de ser demostrado en los músicos profesionales. ¿Cuál es el impacto de la música en nuestro cerebro? Bueno, la música va a actuar en nuestro cerebro a través de todos sus elementos. Actúa en el hipotálamo, actúa en el núcleo accumbens, que es el núcleo del placer, y actúa en áreas tegmentales cerebrales. La tonalidad de la música actúa sobre la corteza prefrontal, sobre el cerebelo y sobre el lóbulo temporal. El ritmo actúa sobre la corteza frontal izquierda, sobre los lóbulos parietales, el cerebelo derecho, y además activa los centros de recompensa, los centros de placer. Las letras de la música actúan a nivel del área de Wernicke, en el área de Broca, en la corteza visual, en la corteza motora, y produce respuestas emocionales. De tal manera que la música en conjunto va a estimular la producción de óxido nítrico, que es vasodilatador, va a favorecer la producción de serotonina, que nos produce tranquilidad, activa la producción de dopamina, que nos produce placer, y en términos generales va a disminuir la producción de cortisol y adrenalina, que ustedes saben que son inmunosupresores ya perfectamente demostrados. En la terapia cerebral, tu cerebro libera dopamina, que es la sustancia de sentirse bien, actúa como un distractor de cuando tenemos preocupaciones, cuando tenemos cosas en las que estamos pendientes, y nos permite entonces centrar nuestra actividad en un propósito fundamental, porque además el hecho de oír música generalmente se asocia con algo tranquilo y familiar. La música con un ritmo fuerte puede estimular las ondas cerebrales y eso puede ser útil para la realización de algunas actividades, pero además tiene la capacidad de alterar el ritmo de la respiración y los latidos del corazón, de tal manera que fíjense cómo tendría también una indicación específica en enfermedades cardiovasculares. Tiene el poder de mejorar el estado de ánimo y es de gran significación el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Y puede ayudar a reducir los patrones de dolor, de depresión y de discapacidad. Ahora, ¿cómo elegimos la música? Aquí. La elección de la música se hace en base a 4 parámetros fundamentales. No es que yo le voy a poner a cada paciente la música que a mí se me ocurre, no. Tengo que tomar en cuenta las preferencias del paciente. Debe haber conexión entre la música y el paciente. Si a mí me van a hacer una terapia musical y me ponen el reggaetón, yo creo que es algo corriente, porque no tengo una conexión particular con ese tipo de música. Depende también del estado emocional. El estado de ánimo del paciente es fundamental para elegir canciones que puedan mejorar su bienestar. En un paciente deprimido, si yo le pongo la canción final de la película El Gladiador, es conectarlo directamente con la muerte.
aunque es una conexión muy espiritual con la muerte, muy bella, pero es conectarlo con la muerte, que es uno de los riesgos particulares de un paciente deprimido. Si un paciente ansioso, un paciente esquizofrénico, yo le coloco una música con una percusión muy intensa como el reggaetón, probablemente lo voy a sobreexcitar y voy a empeorar su situación. Entonces tiene que ser tomado en cuenta el estado emocional del paciente. Debe tomarse en cuenta los diferentes contextos culturales, respetar la cultura del paciente es clave para la efectividad de la terapia. Pero quizá lo más elemento es qué objetivo terapéutico estamos persiguiendo. La música elegida debe ser congruente con los objetivos específicos de la terapia. Si voy a tratar a un deprimido, tengo que darle una música que estimule su cerebro reptil y lo ayude a alcanzar retos. Si estoy estimulando un paciente ansioso, tengo que colocar una música suave, una música de relajación que le permita pues disminuir ese estado de ansiedad en el que se encuentra. Entonces, podemos utilizar música instrumental que tiene capacidad para evocar emociones sin que tenga la distracción de la letra. Música clásica que favorece la concentración y puede fomentar el desarrollo cognitivo y emocional y mejora la memoria. Parkinson, demencia. La música popular, rock, pop y folclórica, que puede resonar con los pacientes y facilita su expresión emocional. Uno lo ve aquí cuando tocan estos tambores del Día de San Juan, como la gente sale pues rápidamente a bailar y a disfrutar de esa experiencia. Hay música de relajación ambiental que induce un estado de calma y tranquilidad, disminuye el estrés y la ansiedad, y la música religiosa o espiritual que brinda consuelo y esperanza en tiempos difíciles, facilitando la conexión espiritual. Yo trabajo con música, ustedes saben que yo hago psiconeuroinmunología y trabajo mucho con pacientes que tienen estrés y enfermedades de alto riesgo, incluyendo cáncer, enfermedades metabólicas de diferentes tipos. En nuestros talleres utilizamos la música de rutina y tengo experiencia con pacientes que han tenido infartos cerebrales y enfermedades neurológicas severas. Recuerdo un familiar que tuvo una hemorragia cerebral, lo más extenso que he visto yo en todos mis años de graduada, le quedó solo un casquete frontal y un occipital. Y ella estuvo en un coma profundo durante casi un mes. Y yo comencé la estimulación musical, la comenzamos con músicas de campanas tibetanas, con flautas tibetanas, y luego yo preparé un programa que lo sigo utilizando, en la cual iba estimulando progresivamente los diferentes estratos del cerebro, comenzando por el cerebro reptil, para favorecer que asumiera retos. Luego estimulaba el cerebro límbico, el cerebro reptil lo estimulaba con música de tambor de diferentes regiones, no solo de Venezuela, los tambores africanos, los tambores de los indios norteamericanos son bellísimos. Luego estimulábamos el cerebro límbico con una música suave, una música relajadora. Luego corteza cerebral con música clásica, fundamentalmente del periodo barroco, Bach, Vivaldi, Corelli, Albinoni, que tienen música muy bella. Estimulábamos la zona espiritual porque en los tibetanos, el estudio de los tibetanos ha demostrado que cuando ellos llegan al estado de meditación máxima, con esa conexión con la espiritualidad, se activa una encrucijada frontoparieto-temporal que quienes lo describieron lo llamaron el punto Dios. Entonces colocamos música espiritual, el Padre Nuestro, el Ave María con Bocelli, ese tipo de cosas, y finalmente estimulamos el núcleo accumbens con la música que al paciente le gusta. Eso nos ha dado unos resultados extraordinarios para despertar pacientes en estado de coma. Y luego hacíamos una estimulación neurológica múltiple a través de todos los órganos de los sentidos, estimulación motora y estimulación sensorial, y lo llamamos así, programa de estimulación neurológica múltiple, y en realidad los resultados que hemos obtenido han sido muy favorables. Para concluir, entonces, la música es un reflejo de lo humano. La fusión de estilos musicales da lugar a diferentes formas de expresión, enriqueciendo el abanico cultural de las sociedades contemporáneas. Tiene un rol fundamental en la formación de la identidad cultural. Los individuos se conectan con sus raíces y su herencia. Tiene capacidad para inspirar cambios notables en el ser humano, influyendo no solo en su identidad cultural, sino también en su salud mental. Y el impacto de la música en la sociedad es profundo y multidimensional.
incluyendo aspectos sociales, culturales, emocionales y económicos. Ayuda a estimular a una persona que está en coma, puede ayudar a una persona consciente a relajarse. Los niños aprenden fácilmente a través del arte y la música, de tal manera que es una gran herramienta educativa. Estimula la amígdala y puede hacerte sentir triste, feliz, enérgico o motivado. Te permite resolver problemas psicológicos, rehabilitar a drogodependientes, reducir el dolor en enfermedades terminales, mejorar la autoestima o tratar dificultades de aprendizaje. La música permite además evocar recuerdos y la música es una terapia no invasiva y motivante. Para terminar, quiero hacerlo con este pensamiento del gran filósofo Friedrich Nietzsche: sin música la vida sería un error. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctora Marcano, por su brillante intervención y estoy seguro que habrán muchas preguntas que serán coordinadas por el secretario de la Academia, el doctor Soyano, que es el que lleva el control junto con la parte virtual para las respuestas, las preguntas y las respuestas. ¿No? Sí, como ustedes ven, hay luces nuevas. Nos falta la mitad todavía, pero ya viene en camino. Están en dos tonos, pero trataremos en el futuro cercano de uniformarlas. Gracias, doctor Canache, por su actividad moderadora. Está en consideración las presentaciones. ¿Hay alguien por Zoom? Y no tengo Ajá. bolígrafo para prestar. Poleo y Omar Reyes mientras tanto. Tiene la palabra el doctor José Ramón Poleo. Y gracias por concederme la palabra. En realidad he disfrutado mucho ambas conferencias y quería simplemente hacer un comentario en relación con la situación que se genera en los pacientes con Alzheimer. Porque como bien ha demostrado la doctora, la ¿Pueden música, aumentar el volumen, por favor? la música está en diferentes partes del cerebro, ¿eh? El lóbulo prefrontal tiene una orden, el sistema límbico tiene otra función, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en el Alzheimer, yo creo que más que todo donde está localizada la cosa es en el lóbulo prefrontal, donde se reservan existen los recuerdos, donde se guardan esas memorias. Y es lo que, por ejemplo, hay ejemplos muy bonitos de eso. Tal vez, por ejemplo, el ejemplo de Seiji Ozawa, el director de música. El asunto está en que, por ejemplo, Seiji Ozawa, ya con un Alzheimer avanzado, fue capaz de conducir una sinfonía completa. Ese otro Tony Bennett, el crooner americano, que ya también en etapa avanzada de Alzheimer, fue capaz de dar un concierto con Lady Gaga, recordando perfectamente bien todas las melodías que él solía interpretar. Y está también, él vive todavía, Juan Gomena, que es un director musical también, que reconoce que tiene Alzheimer, pero dice que la música es la que la va a ayudar a salir adelante. Era el comentario que quería hacer. Gracias. Tiene la palabra el doctor Romero Reverón. Ahora, sí. Bueno, una pregunta para la doctora Marcano, además de felicitarla por su interesante exposición. De entre todo el tipo de música, si pudieran o hubiera la necesidad de elegir un solo tipo de música, desconociendo los antecedentes del paciente que está tratando, bien porque esté en estado crítico, comatoso o de otra índole, ¿cuál sería el básico o el ideal?
Y la segunda pregunta, ¿nos puede dar por lo menos un par de referencias de trabajos donde se estudie o demuestre esta acción de la música de manera física? Por ejemplo, resonancias magnéticas con o sin espectrografía. Gracias. Tiene la palabra la doctora Luisa Peña. Gracias por concederme el derecho. Gracias por esta oportunidad. Verdaderamente me siento agradecida de estar acá y de haber escuchado estas dos conferencias. Por una parte, porque, bueno, hay 3 puntos que quiero mencionar brevemente, ¿no? Hace poco vi unas declaraciones de la presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, donde, a mi sorpresa, incluía como la música como dentro de las terapias no científicas y que no debían ser practicadas por los psicólogos en Venezuela. O sea, verdaderamente me llamó la atención esa parte. Y para ser más específica en los otros puntos, ¿hay alguna referencia o hay algún estudio alrededor de la música en los rituales con estados alterados de la conciencia? Particularmente he estado en algunas experiencias para personas con adicciones y es muy utilizado, ¿no? en el Instituto Taquihuasi de Perú. Entonces quería saber si hay algo al respecto. Muchas gracias y bueno, Solicita la palabra el doctor Felipe Martín Piñate. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Intervengo porque me parece que esto ha sido una sesión excelente. Realmente unos temas maravillosos. Tengo, por supuesto, algunos comentarios, algunas observaciones y tal vez una o dos preguntas. Comienzo por el señor coordinador. Canache, la producción ha sido imposible, mejor imposible, imposible de superarla. De todas formas, te sugiero lo que hacía nuestro maestro de grata recordación, ¿verdad?, que nos traía temas muy interesantes, que era el doctor Díaz Bruzual. En las próximas sesiones nos gustaría que nos trajera algún ritmo, algo de música en vivo o en instrumento de cualquier forma, te lo vamos a agradecer. Segundo, felicitaciones sinceras a mi profesor, doctor Carlos Rojas Malpica. Su conferencia fue de maravilla. No obstante, es mi deber recordarle algunos detalles que tal vez por la abundancia de sus conocimientos se escaparon. Desde la antigüedad y desde los recorridos que hizo, se olvidó del aporte africano en la música contemporánea. Hay que tomar muy en cuenta que el África es el progenitor de la cultura greco-romana y por lo tanto de la civilización occidental. Y de ella nos vino, por ejemplo, el arpa. Digo esto porque muchos la consideramos que es un instrumento típico llanero. No. El arpa vino de África, fue transculturizado a Francia y de allí se extendió por todo el mundo. Pero también
Le recuerdo a mi profesor que el tango, que llamamos tango, también vino de África, junto con piezas teatrales que en mi pueblo Curiepe la representan muy bien. Quiero también señalar, al referirse de los tiempos de la Divina Comedia, que el máximo aporte desde el punto de vista filosófico de Dante Alighieri fue la creación de la belleza femenina a través de la figura de Beatriz, mujer descrita como lo más bello desde el punto de vista de la literatura universal. Y quiero también señalarle de la frase con la cual concluye su conferencia, fue excelente. Pero también tengo que recordarle que Amado Nervo, extraordinaria figura de la poesía mexicana, concluye con cantos de pájaros, de ave, cuando dice, el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Por supuesto, no puedo terminar sin referirme también a mi profesora amiga y consentida estrella estelar de esta institución, Miriam Marcano. Usted dijo cosas excelentes. Algunas también se le quedaron en el camino. Cuando habló de bailoterapia, de musicoterapia, una de las aplicaciones, no solamente para la curación de afecciones, es para el ejercicio físico a través de la bailoterapia. Segundo, cuando usted habla de la terapia musical para niños y pone de ejemplo la música de Mozart, debemos de precisar que Mozart fue famoso músico desde niño. Mozart a los 7 años de edad salió de Salzburgo a París a dar su primer gran concierto. Y cuando pasó por la ciudad de Bonn, un borracho cantinero, que era el padre de Beethoven, le dijo, yo te tengo un gallo para ti. Parece que ya estaba entrenando a Beethoven. Y fue realmente un concurso extraordinario de la música de Mozart. La pregunta que te tengo es muy sencilla. ¿Cómo explica usted que Beethoven, en plena producción musical, sus mejores obras la escribió siendo sordo? Y por último, pues mis felicitaciones, sinceras felicitaciones, porque este es un tema realmente de cultura, de humanismo, que nos enriquece a todos. Muchas gracias. Solicita la palabra el doctor Claudio Aún. Tiene la palabra el doctor Claudio Aún. Bueno, muchas gracias al señor presidente, al señor secretario por concederme la palabra. Felicitaciones a los expositores y al moderador. Una prueba de cómo mueve la música en un momento dado son las oberturas de las óperas y los himnos, que en un momento dado, en una situación bélica, está un batallón, lo mandan al ataque y tocan una marcha, la marcha de San Lorenzo, la marcha de Verdi, diferentes marchas pues que hacen que se encorajine más el individuo y se lance al ataque.
Eso es una prueba. La música popular que se toca en este momento, que lo noté aquí porque para mí no es música, el reggaetón. ¿Cómo se puede considerar el reggaetón en esta cosa? Para mí es algo detestable, porque simple y sencillamente no expresa nada, incluso es grosero, es algo que y se toca socialmente en media Caracas, refiriéndome pues a la ciudad capital. Media Caracas no, 3/4 partes de Caracas. ¿Cómo es posible que eso entre dentro del ámbito musical y sea aceptado? Eso es un atentado contra la música. Y una cosa que me llama mucho la atención es, a través de la historia, no voy a ponerme aquí a nombrar a todos los genios musicales que han compuesto piezas eternas, pero no hay mujeres que caigan en ese terreno. Es curioso. Quizás tenga la explicación de que las mujeres ocupaban un puesto, vamos a decir, secundario en los siglos XV, XVI, XVII, etc. Pero todavía sigue siendo la situación más o menos así. Eso me llama la atención. Muchas gracias. Sí. Solicita la palabra el doctor Israel Montes de Oca. Tiene la palabra el doctor Israel Montes de Oca. Gracias, señor presidente y secretario, por cederme la palabra. Favorablemente, el doctor Patiño, el doctor Piñate. Martín Patiño, me ha estimulado más a la participación de hoy por lo siguiente. Cuando él mencionó a Mozart como uno de los grandes músicos universales y conoció a Beethoven cuando apenas tenía su infancia y aprendiendo de música de su padre. En ese diálogo Mozart dijo: este niño va a ser el más grande héroe musical del mundo. Eso indudablemente fue una verdad extraordinaria y que nosotros la percibimos diariamente por el valor que tiene toda la música de Beethoven. Pero les voy a decir algo, y es aquí viene mi pregunta a la doctora Marcano, a quienes felicito igualmente que al doctor Rojas Malpica. Y es lo siguiente: Beethoven tuvo su sordera más o menos progresiva desde los 21 años, de los 22, y progresivamente fue aumentando esa sordera, lo cual significó que para muchos ya Beethoven se había prácticamente anulado como compositor. Sin embargo, después de esa época fue cuando Beethoven pudo hacer todas sus grandes composiciones, llegando a lo más grande que se puede escuchar, como es la Novena Sinfonía, lo más expresivo de lo humano en la música mundial. Pero lo que yo quiero hacer, la pregunta para concluir, es la siguiente, a la doctora Marcano. Si una persona es sorda, ¿cómo es posible que pueda percibir la música? ¿Cuál es el mecanismo por el cual un sordo puede hacer música, como lo hacía Beethoven? Claro, aquí se invierten la forma de hacer música, como conversábamos el doctor José Rodríguez Casas y yo antes de entrar a esta sesión. Y es, primero se escribe y después a través de una partitura se puede entonces ya concretar una obra musical. Pero aquí no, aquí era lo contrario. Beethoven describía
primero y después se concretaba en los grandes conciertos que tuvo Beethoven durante toda su vida sorda. Y yo le pido a la doctora Miriam que nos explique cuál sería el mecanismo por el cual Beethoven podía hacer grandes composiciones y por lo tanto legar un gran aporte a la humanidad desde el punto de vista musical. El segundo comentario que voy a hacer para terminar es que hace 4 años en el Congreso de Medicina Interna la doctora Cristina López presentó algo similar entre la música y el cerebro y presentó un video en el cual, y aquí viene otra pregunta para la doctora Marcano, ella en un video se vio como una balletista, una bailadora de ballet, y que cayó en demencia con Alzheimer. Y cuando le pusieron la música que correspondía a lo que ella bailaba como ballet, ella expresó con sus manos todos los movimientos que pudo hacer cuando estaba buena y sana. Tengo esas 2 preguntas para la doctora. Muchas gracias por concederme la palabra. Sí. Solicita la palabra el doctor Rodríguez Casas. Tiene la palabra el doctor José Rodríguez Casas. Gracias, señor presidente y señor secretario, por concederme la palabra. Felicitaciones, doctora Marcano, excelente, y al doctor Rojas Malpica. Hoy me nutrieron ustedes con el tema de la música. Voy a ser muy concreto en mis preguntas. Desde el punto de vista científico, el efecto de la música es el mismo para el que escuchamos la música como para el que ejecuta música. Esta pregunta viene porque yo tengo la oportunidad y la suerte quizás de observar a mi nieta ejecutando, no solo en sus conciertos, sino en sus ensayos. Y en oportunidades, el estado de esa persona que traduce tanto en sus gestos como en su acción cambia. En ocasiones su expresión es una, sobre todo cuando hizo un concierto como solista. Y en otras oportunidades no es la misma. Entonces, cuando el ejecutante actúa interpretando música, obviamente están interviniendo múltiples sentidos en esa ejecución, tanto desde la praxis a la interpretación y al involucrarse desde el punto de vista emocional con lo que él está haciendo. Yo quisiera, por curiosidad, saber si en ese sentido hay algo ya estudiado. Solicita la palabra el doctor Saúl Peña. Tiene la palabra el doctor Saúl Peña. Bueno, muchas gracias por el derecho de palabra al secretario del presidente. En estos días recientes, hace unos meses, en la Escuela de Salud Pública, que forman parte de los que hacen los cursos de ampliación en el pasado curso medio de salud pública, uno de los estudiantes, arquitecto y uno ingeniero, hablaban como arquitectos sanitarios y como ingenieros sanitarios que la necesidad de considerar en los ambientes quirúrgicos que pudiera favorecer tanto al equipo de salud quirúrgico como al paciente fondos musicales en las salas de quirófano o en los ambientes de quirófano. No sé qué opinan la doctora Marcano, el doctor Malpica y el doctor Usardo. Sí. Vamos a cerrar con el doctor José Luis Ceballos y, si es posible, con el doctor Omar Reyes, que lo interrumpimos por razones técnicas, en el caso que se pueda hacer. Tiene la palabra el doctor José Luis Ceballos. Gracias por concederme el derecho de palabra.
Bueno, quería hacer un comentario que se adelantó el doctor Felipe Martín Piñate sobre el aporte de la música africana en relación con el tambor, que nosotros lo hemos introducido en nuestra cultura por la misma civilización, los mismos negros que trajeron del África. Pero la pregunta que tengo me refiero fundamentalmente a la gran diferencia que hay entre la música occidental y la oriental. Todo lo que hemos oído de una ópera china no la entendemos, o por lo menos no la entendí desde el punto de vista sonoro. Y tengo entendido que técnicamente no son tonos completos, sino medios tonos. La pregunta es, ese efecto terapéutico, supongo que en esas civilizaciones debe tener el mismo efecto su música que la nuestra, aunque estamos en una interpretación totalmente diferente. Muchas gracias por concederme el derecho de palabra. En el caso del doctor Omar Reyes, para cerrar, en el caso de que sea posible conectarlo. Sí, buenos días. Gracias, señor presidente, gracias, señor secretario, por concederme la palabra. Y felicitaciones al coordinador, al doctor Luzardo Canache. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la concepción epistémica y ontoxiológica de la danza, el canto y el ejercicio en las celebraciones de los habitantes en la antigüedad cuando celebraban la llegada de las lluvias? La segunda pregunta es la siguiente. Factibilidad de incluir en los diseños curriculares de las carreras médicas el biodeporte transdisciplinario y la musicoterapia transdisciplinaria. Felicitaciones nuevamente a los dos ponentes, al doctor Carlos Rojas Malpica, a la doctora Marcano, por sus excelentes exposiciones. Muchas gracias por concederme la palabra. Gracias. Señor presidente, ruego darle la palabra a los ponentes. Perdón. Mi derecho de palabra, secretario. No Tranquilo. me había fijado. Bueno, primero agradecerle a la comisión este esfuerzo y este reintegro de vacaciones musical, que es muy bueno para lo que nos toca hasta fin de año. En pediatría se puso muy de moda, en perinatología inclusive, el efecto Mozart. Hasta donde yo sé no hay una evidencia científica de eso, pero sí algunos autores consideraron que la mayoría de esos niños que le hicieron el efecto Mozart en barriga y posterior al nacimiento terminaron siendo hiperkinéticos. Me imagino que están haciendo los estudios, ¿cierto? Porque se les pasó la mano. Entonces lo que pasa es que se pone de moda algo y entonces exageran. Entonces hay ciertos autores que hablan de que el 80% más o menos de los niños que entraron a ese estudio, a esa programación de efecto Mozart, terminaron siendo hiperkinéticos. Entonces ahora falta saber más cosas porque el problema es eso. Segundo, los niños con déficit de atención y hiperquinesia tienen sobrecarga sensorial. Entonces no es para que los papás le digan a los abuelos, pónganle música, no, porque esos niños a través de los 5 sentidos, pero específicamente el oído y la visión, se hiperexcitan, entonces puede ser contraproducente. Por eso si va a utilizar la musicoterapia, tiene que ser orientada con un psicólogo, con una persona que sepa de eso, no porque ahí se me ocurrió, yo escuché en la academia, para los que están en público, que no son médicos en Zoom, pues tengan precaución con eso. Y lo que sí está descrito por la Organización Mundial de la Salud es la música como efecto coterapéutico en dolor. No va a sustituir el analgésico, porque si a mí me gusta Shakira y me doy un golpe en la canilla y me ponen Shakira, no voy a mejorar. Pero si además me dan el analgésico, entonces ahí sí. Entonces porque la gente quiere sustituir todo aquello holístico, todo aquello orgánico, entonces no, para el cáncer le voy a poner música, no, ya va. Si no le das la quimioterapia y no le das el analgésico adecuado, no va a mejorar. Entonces eso quería comentarlo y una vez agradecerle esta excelente intervención. Ahora sí, señor presidente, ruego darle la palabra a los ponentes para que respondan las preguntas. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la doctora Miriam Marcano y si el doctor Rojas Malpica estuviera en línea, pues también. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. De verdad que me siento
bien satisfecha porque veo que esta presentación ha movido no solamente palmas, sino también emociones y espíritu, y esa era la intención. Bueno, doctor Poleo, la música ya está demostrada su efecto terapéutico en pacientes con enfermedad de Alzheimer, porque justamente se ha demostrado que la memoria musical es la última que se pierde. De tal manera que cuando estas que me preguntaban de una bailarina que podía repetir todo su baile y todos sus movimientos, es porque los que están destinados a producir música y a trabajar con ella van desarrollando una memoria musical que lógicamente puede ser desencadenada bajo un efecto de una música que sea de su agrado cuando se la colocan allí. Aprovechar el caso de Beethoven. Beethoven no solamente tenía memoria musical, tenía aprendizaje musical, era un hombre que conocía la música desde sus cimientos hasta sus máximas expresiones. Entonces, lógicamente, él podía realizar esos trabajos de memoria. No necesitaba oír la música, él la creaba dentro de sí mismo. Y eso es una cosa importante en el que desarrolla la capacidad para tocar un instrumento musical. Él no necesita muchas veces la partitura, él puede desarrollar la música simplemente de memoria utilizando el estímulo adecuado de una presentación o de alguien que lo esté solicitando. Entonces, interviene allí la memoria musical y el aprendizaje musical. Y acuérdense que la música activa prácticamente todos los núcleos cerebrales. Entonces, cuando se oye música y particularmente cuando se ejecuta música, está activado todo el cerebro. Entonces, todo el cerebro está constituyendo está produciendo un reforzamiento de ese aprendizaje musical y de esa memoria que tiene la persona, bien sea con Alzheimer o en este caso el Beethoven con el problema auditivo. Él tenía dañado el oído, pero tenía sano todo el resto del cerebro y por eso era que podía producir esas creaciones tan importantes. El doctor Romero Reverón me pregunta por una música ideal. Bueno, música ideal probablemente no exista porque la música para efecto terapéutico tiene que ser elegida en base a aquellos 4 elementos que yo les había dicho: la preferencia del paciente, su estado de ánimo, el objetivo y el efecto propio de la música. Pero si fuésemos a considerar una música ideal, estaría Mozart y estarían los autores del tipo Bach, Albinoni, del barroco, tipo Bach, tipo Albinoni, Corelli, el quinto adagio de Albinoni, eso es una cosa bellísima, eso te mueve emociones pero profundas, ¿verdad? Es muy bello, tocado por este chelista nuevo, Hauser, eso es una música de dioses. Entonces eso sería importante allí, ¿verdad? En relación al reggaetón, el reggaetón se considera que es una de las músicas que estimula más al cerebro, porque tiene varias cosas. Primero tiene la percusión, ¿verdad?, que es un elemento que estimula nuestro cerebro reptil. Nuestro cerebro reptil es el cerebro de los retos. Un reptil bien instalado, bien constituido, te sirve para asumir retos. Entonces, en un paciente que está deprimido, si yo le pongo música de tambor, le pongo música con mucha percusión, él va a asumir retos y eso le va a permitir salir de ese estado de desmoronamiento que tiene. La música suave es música para el cerebro límbico, para recordar emociones, por ejemplo, la música de las zonas andinas, música boliviana, chilena, te permite, los boleros que no son esos de cortarse las venas, los boleros bonitos, también estimulan el cerebro límbico. Y la música clásica definitivamente es la que estimula la corteza cerebral y fundamentalmente los lóbulos prefrontales. Comprobación musical, sí, hay trabajos que demuestran la activación de diferentes zonas del cerebro mientras las personas están oyendo determinados tipos de música. Y cuando tocan instrumentos hay una activación global, de tal manera que por eso es que la música tiene un efecto tan beneficioso. La música es una terapia absolutamente científica, doctora Peña. Lamento que la presidenta de Psicología no haya estado en contacto con esos trabajos, pero si usted busca en PubMed, si busca en Google Académico, va a encontrar numerosísimos trabajos en los cuales ya está absolutamente demostrado el efecto de la música. Estudios en estados alterados de la conciencia también los hay, y yo tengo la experiencia personal que
he narrado, que en pacientes en coma la música va a producir una aceleración de su mejoría de conciencia. Yo tengo establecido un programa de estimulación de todos los elementos corticales y núcleos profundos, y realmente el efecto es maravilloso. La música africana. La música africana la utilizamos para el cerebro reptil, para estimular el cerebro reptil, porque te conecta con tus ancestros, te conecta con la tierra, sientes la necesidad de conectarte con el universo. La música, por ejemplo, de los indios norteamericanos, de los Sioux, que es una música con unas flautas espectaculares y con mucha percusión. Esa es una música que te remueve todo por dentro, que tú sientes que estás en contacto con el universo, con la tierra, con el cosmos, porque es una música que además tiene un fondo espiritual bastante significativo. ¿Qué escribí aquí? Las marchas, que preguntaba el doctor Aún. Sí, las marchas se utilizan para estimular el cerebro reptil. El cerebro reptil es el cerebro de sobrevivencia, es el cerebro de la lucha o de la huida. Entonces, en las guerras anteriores, de civilizaciones anteriores, se utilizaba eso. Y fíjese que hay mucho redoblante, mucho tambor, porque la música de percusión activa el instinto de lucha. Entonces, y eso se está utilizando actualmente. No es casual el color rojo y la música escandalosa, porque eso estimula el cerebro reptil y salgo a dar la vida por ti con un palo de escoba. El reggaetón, ya dije que tenía ritmo, tiene tambor, tiene percusión, entonces por eso es que estimula el cerebro reptil. Ahora, indudablemente que si usted toma en cuenta las preferencias musicales del paciente, no a todo paciente le puede poner un reggaetón. Usted le pone un reggaetón a un paciente esquizofrénico y va a tener una crisis espantosa, porque lo está hiperactivando, le da más euforia, le da más electricidad. Entonces va a depender de las preferencias del paciente y del objetivo que yo quiero obtener, porque no toda la música sirve para todos los propósitos. La música tiene que ser colocada de acuerdo al propósito que yo estoy buscando como terapeuta. Ya lo del doctor Montes de Oca se lo respondí. Que si el efecto es igual en el que escucha que en el que ejecuta, no. El efecto es mucho más acentuado en el que ejecuta, porque el que ejecuta está activando núcleos cerebrales de dos formas, de memoria y también con el ejercicio, con la actividad física, las manos. El que dirige una orquesta está activando zona auditiva, está activando zona visoespacial, pero la música es capaz de producir modificaciones anatómicas en el cerebro. En la medida en que usted la va practicando y la va ejecutando y la va oyendo mayor cantidad de veces, pues eso va produciendo modificaciones anatómicas. La música en ambiente quirúrgico, eso sería una maravilla. Yo recuerdo que hace algunos años yo tuve varias caídas y tuve 3 espondilolistesis. A mí me han operado 5 veces de columna por esas lesiones. Yo no les puedo narrar la intensidad del dolor. Eso es un dolor que uno quiere que venga alguien y se lo lleve no sé para dónde. A mí me gusta mucho la música de Chopin. Y yo lograba analgesia solamente oyendo la música. Hasta el punto que me recuerdo que una anestesiólogo de mi clínica, o de nuestra clínica, entró un día y yo estaba tan dormida que ella creyó que a mí me había dado un ACV y que estaba en coma. Era un coma musical. El cambio, totalmente relajada. Yo tengo recuerdos musicales de mi infancia porque mi padre era un gran conocedor de la música clásica. Entonces hay piezas que yo incluso puedo oír, recordar, tararearlas y no sé cómo se llaman ni de quién son. Pero ese recuerdo musical me llevaba a una secreción de dopamina, de serotonina, y el dolor desaparecía. Era mejor que cualquier analgésico que me pudieran dar. Bueno, hay un efecto terapéutico en civilizaciones diferentes. Fíjense que para uno escoger la música tiene que saber cuál es la preferencia del paciente y cuál es la connotación cultural que la música tiene para él.
a mí me ponen una música, a mí me ponen un polo margariteño, yo que soy oriental, y a mí eso me emociona. En cambio me ponen un joropo, y aun cuando es la música nacional, a mí no me emociona como me emociona la música de mi tierra, un galerón oriental, a mí eso me eleva, casi que levito, pues, porque es una música que yo aprendí desde mi infancia, que yo oí desde mi infancia, y que me trae gratos recuerdos. Al doctor Uníade, la música no puede ser colocada de manera casual. El musicoterapeuta tiene que tener una formación específica para poder definir cuál es la música que se va a utilizar, el tiempo que se va a utilizar, el momento y el objetivo que busca. No puede ser una cosa al azar. Yo coloco música porque yo he estudiado la parte de psiconeuroinmunología y la parte de neurociencia, pero yo no soy musicoterapeuta, yo no puedo definir una cosa, un programa estándar para una u otra enfermedad porque no tengo el conocimiento musical. Pero neurociencia nos permite adquirir conocimientos que pues podemos utilizar medianamente en la realización de estos programas de estimulación de los pacientes. No sé si hay alguna otra duda, si he respondido a sus preguntas. No. Cortico, porque ya estamos terminando la sesión. Adelante. De diferentes facetas, no vamos a entrar en detalle. El hecho es que no es lo mismo Beethoven, la novena, con el reggaetón. Claro, una cosa se toca en tal sitio, eso se toca en otra parte, pero es que yo me niego a aceptar que el reggaetón sea beneficioso. Lo que puede usted quedar más bien es un asesino, una persona más bien violenta con reggaetón. Eso no es música. Pero alguien que me explique que eso es música y yo trataré de entender. Y de una vez voy a aclarar algo, porque aquí ya se ha mencionado 3 o 4 veces al Dante Alighieri. El Dante, se ha hablado muchas cosas de su amor inmercesible hacia Beatriz. Beatriz era la esposa de un comerciante. Y simple y sencillamente lo que tuvo el Dante Alighieri fue un amor platónico. Él confesó que vio 2 veces a Beatriz y se enamoró tanto, le gustó tanto, hubo una química, una volubilidad, una cosa transparente, bueno, que quedó enamorado y de allí escribe la comedia. Él le puso el nombre de la comedia, pero los florentinos quedaron tan encantados, cosa que no sucede usualmente la primera vez que se toca una cosa y crítica, hay esto y aquello, o se espera un tiempo. Pero con la Divina Comedia pasó que los florentinos se entusiasmaron tanto que le pusieron de una vez la Divina Comedia. Así es la cosa. Gracias. Muchas gracias. Perdón, ¿puedo intervenir? Perdón, estoy pidiendo la palabra, por favor. ¿Puedo intervenir? Doctor Carlos para Pica. Ok, muchas gracias. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Para mí ha sido un gran placer participar en este simposio. Me siento muy honrado y distinguido por haber colaborado con la Comisión de Cultura y Humanidades y también con la doctora Miriam Marcano, que ha hecho una bellísima exposición. Yo quería añadir algunos comentarios adicionales sobre, digamos, lo que se ha dicho después de nuestras exposiciones. Por ejemplo, vamos a empezar por lo que acaba de decir el doctor Claudio Aún referido a Beatriz y a la Divina Comedia. Efectivamente, Dante escribió la comedia, no la Divina Comedia, y fue Boccaccio en el siglo XVI que hizo una versión, una edición de la comedia de Dante y le puso la Divina Comedia. Ahora bien, la comedia de Dante, que el guía que conduce a Dante desde el infierno hasta el purgatorio, es el poeta romano Virgilio, que es de tiempos precristianos, cuando
cuando nació un siglo antes del nacimiento de Cristo, el poeta Virgilio. Y Virgilio es el que conduce a Dante en su peregrinación desde el infierno hasta el purgatorio. No puede acceder al paraíso porque él no fue bautizado, no es cristiano, entonces no tiene derecho al cielo. Y en relación a Beatriz, efectivamente, inclusive se dice que puede haber sido ficción de Dante, o que no la conoció, o que si existió, la conoció jovencita, como a los 10 años, que quedó prendado de ella y después, posteriormente. Pero lo que sí es interesante de señalar es que Dante sigue la tradición que viene desde Homero, porque la Ilíada y la Odisea se cantaban. No había forma de memorizar algo tan extenso y tan largo si no se cantaba, porque la música efectivamente se recuerda mucho mejor cuando un poema, cuando tiene música, que cuando no la tiene. Es mucho más fácil recordarlo, porque se asienta en dos lugares distintos. Esa propiedad la tiene la música. Entonces, la Divina Comedia también se hizo para ser cantada. Lo que no tenemos son los registros musicales de cómo la pudo haber cantado Dante, lamentablemente. Pero es así. Ahora, es muy interesante lo que se ha dicho sobre Beethoven, Mozart, la posibilidad de que un sordo escuche música. Bueno, yo estoy ingresando al reino del silencio. Yo me hago cada vez más sordo y tengo cada vez más gusto por la música, porque la música se representa también interiormente. Inclusive Mozart decía que él no componía música, sino que se la dictaba, como si procediera desde un lugar interno, ajeno al yo, como si fuera un impulso, no un impulso procedente del yo, sino un impulso procedente de un lugar ajeno al yo, y desde allí creaba la música, él la escuchaba. En ese proceso interno no es indispensable tener la conducción, digamos, de la vibración musical desde el tímpano hasta el cerebro, sino que ese proceso ocurre dentro del cerebro, como muy bien lo dijo la doctora Marcano. Ahora bien, fíjense ustedes una cosa, el cerebro del músico, que no es igual al cerebro del que no es músico, a mí me gusta la música, pero no soy músico, el cerebro del músico, el instrumento musical, es una especie de prótesis, de tal manera que si Alirio Díaz andaba con una guitarra en la mano, pero también tenía una guitarra interior, donde él se representaba la música que ejecutaba, tocándola interiormente. No necesitaba la guitarra directamente. Y se los digo porque tengo una referencia directa del mismo Alirio Díaz, que en paz descanse, el maestro, donde él hace expresión de eso. Y muchos músicos, muchísimos músicos, llevan dentro de sí mismo un instrumento musical, que puede ser un tambor, que puede ser un instrumento de más elaboración, sonoro, etcétera, de cordófono o de viento o como sea. Pero el instrumento musical para el músico está fuera ciertamente, pero también está dentro. De tal manera que Alirio Díaz llevaba dentro de sí una guitarra, como podríamos decir que Freddy Reina llevaba un cuatro y que como posiblemente Dudamel también lleva en su interior toda una orquesta que escucha, sin necesidad de escucharla directamente, sin estar en presencia física y material de la orquesta. De tal manera que Mozart no es que creaba, sino que sentía que se lo dictaba la música le era dictada desde el interior. Esa vivencia
la tienen también algunos poetas, que sienten que su creación poética viene dictada desde el interior, que no es, digamos, un proceso frontal, sino que lo frontal es posterior a la presencia de la música en la representación interior. Ahora, es importante el trabajo de Wittgenstein, porque Wittgenstein, el filósofo que decía de las representaciones isométricas. Por ejemplo, si yo escribo la fórmula de la glucosa en una pizarra para explicarle bioquímica o química a mis alumnos, efectivamente la glucosa es isométrica, no es idéntica a lo que yo estoy escribiendo en la pizarra, sino que es isométrica, tiene la misma forma, la misma morfología. Bueno, eso en música no se ha logrado. En realidad yo no puedo decir, yo tengo una música para producir, se sabe que los tonos altos producen euforia y los tonos bajos producen tristeza, pero que no hay la posibilidad para decir yo voy a crear una música que produzca cólera, por ejemplo. Fue uno de los problemas de Shostakovich, el creador musical ruso, que compuso una ópera, perdón, hizo una composición orquestal para Leningrado, para la batalla de Leningrado. En un primer momento la aceptaron y en un segundo momento fue discriminada políticamente porque decían que era muy suave para representar el gran esfuerzo, el gran fragor que representó el combate de Leningrado, donde murieron millones de rusos. Es decir, que uno puede hacer hermenéutica e interpretación del fenómeno musical, pero no hay una clave para decir voy a crear música para esto o para lo otro. No hay esa posibilidad, esa exactitud matemática. Puede ser isométrica la estructura matemática o el pentagrama con la música, pero no así su representación cerebral, ni mucho menos vivencial. La representación vivencial puede variar y puede variar de un individuo a otro. Y precisamente el doctor Rodríguez Casa decía, ¿por qué varía de un individuo a otro? Si es verdad, hoy el mismo intérprete toca una pieza musical y la toca mañana y suena distinto. Eso creo que tiene hasta un nombre, no lo recuerdo en este momento, pero tiene un nombre, esa variabilidad que tiene la música de un día al otro en el mismo sujeto o de una orquesta a la otra, o de un director de orquesta a la otra, o de un músico a la otra. El doctor Martín Piñate hablaba de la música africana. El doctor Martín Piñate hablaba de la música africana que efectivamente tiene ese componente, digamos, reptil que decía la doctora Marcano, y se refería al tango. El tango es una música. Fíjense que la música no necesariamente, les decía antes que puede ser apolínea o dionisíaca. Lo que pasa con el reggaetón es que es una música dionisíaca, es de las pasiones, del desbordamiento pasional. Y por eso puede producir rechazo, porque no todos estamos dispuestos a pasar o a transitar por las mismas emociones de los demás. No siempre hay empatía con algunos estados emocionales del otro. Y por último, decirle que, por ejemplo, el gran creador musical del tango, que era el tango, tiene, a diferencia de eso que llaman la música suave, el tango va de zonas oscuras a sótanos más profundos. Y esa es la belleza del tango, que te permite explorar hasta el dolor y el sufrimiento. De tal manera que no es la música para evitar el dolor necesariamente ni el sufrimiento. Inclusive puede ser para provocarlo, porque también hay un cierto goce
en sentir placer, dolor y sufrimiento, porque el sufrimiento hace parte de la estructura, digamos, sentimental de los seres humanos. Nosotros tenemos capacidad de sufrir, tenemos capacidad de estar felices, de reaccionar, de esto, de lo otro, pero en el repertorio emocional también está el dolor y el sufrimiento, la tristeza, la angustia, la aflicción. Y necesitamos sentirla porque si no, no podría haber empatía. Yo no puedo sentir empatía con otra persona si no puedo tener el registro de lo que está diciendo. Yo creo que ya estoy llegando al límite y debo ya guardar silencio. Muchas gracias por su atención.